En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de los fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear todo lo que es recto y alegrarnos con su celestial consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Artículo 3 de la cuestión 68. Los dones del Espíritu Santo son hábitos. Hábito quiere decir una cualidad permanente en la persona. Cualquier hábito. Siempre ponemos el ejemplo del hábito musical. El que estudia música y tiene esa vocación, ese carisma, tiene habitualmente, es decir, tiene permanentemente la capacidad musical. Y de tal manera que si uno aprende, practica, ¿no? Un pianista, por ejemplo, que practica todos los días el piano, tiene una gran habilidad, habitualidad. Y si el pianista durante unos días, 2 o 3 días, deja de practicar en el piano, él mismo se da cuenta que ese hábito musical está un poquitito venido a menos. Y si deja de tocar unos días más, de practicar, y cuando se pone a tocar, los especialistas se dan cuenta que no está practicando, si está ese hábito musical se está disolviendo, digamos así. Y si no practica por mucho tiempo, todo el mundo se da cuenta que hace mucho que no practica, porque los hábitos adquiridos, como el hábito musical, pueden irse perdiendo. Los hábitos innatos, como esa vocación musical, eso no se pierden. Como Beethoven, que ustedes saben que al final de su vida quedó sordo, sin embargo compuso obras musicales siendo sordo, porque el hábito musical es un hábito del alma. Puede ser también hábito del cuerpo, es decir, el ejercicio de los dedos en el piano es un hábito del cuerpo, ¿no? Corporal, y también del alma. Pero si falta ese hábito musical en el alma, si faltara, por más que practique todos los días tocando el piano y por más que me ejercite cantando, voy a cantar mal y voy a tocar mal. Los hábitos son una cualidad permanente, una perfección permanente. Incluso los hábitos malos, ¿no? El que miente, el que siempre miente, va adquiriendo una perfección en el mentir. Y entonces puede engañar con historias muy creíbles. Esa perfección, es decir, el hábito incluye esa perfección en la persona y en el obrar de la persona. Pero además el hábito incluye una personalidad, es decir, la persona que tiene el hábito musical es un músico, la persona que tiene el hábito de la mentira es un mentiroso, la persona que tiene el hábito de robar es un ladrón, etc. La persona que tiene el hábito de jugar al fútbol es un buen futbolista. Siempre recuerdo Maradona, ya de viejo o de grande, ¿no? Grande, drogado y gordo, así. Qué dominio sobre la pelota, impresionante. Porque el hábito es una cualidad permanente que perfecciona a la persona en determinado rubro, en este caso en el fútbol. Y entonces, y esa es la diferencia con los actos. Entonces yo podría patear la pelota y hacer un gol una vez, pero todos los días no, porque no tengo el hábito futbolístico. Hice un gol, bueno, porque el arquero se distrajo, porque de casualidad o porque había viento y la pelota entró. Si no tengo el hábito, puedo realizar por distintas circunstancias una acción correcta en este ámbito, la música, el fútbol o lo que fuera,
como la oración. Si no tengo el hábito de la oración, de rezar, puedo en algún momento hacer una buena oración y después me canso, por ejemplo. Pero si tengo el hábito de la oración, si todos los días rezo el rosario, por ejemplo, entonces tengo esa habitualidad y esa perfección y soy un orante, un hombre piadoso. Porque los hábitos son perfecciones que configuran o conforman, ¿no?, la personalidad de la persona, valga la redundancia, pero es así. Entonces, los dones del Espíritu Santo son hábitos, es decir, son cualidades permanentes, infundidas por Dios. También decimos de las virtudes morales. Las virtudes morales, como la prudencia, es una virtud que puede ser adquirida por el ejercicio, por la circunspección, ¿no?, el ejercicio prudente de mi vida, o puede ser un hábito infuso, infundido por Dios. Cuando Dios me da la gracia santificante, la gracia que nos hace agradables a Dios, infunde con la gracia las virtudes infusas, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y todas las virtudes infundidas, y los dones del Espíritu Santo. De tal manera que en ese momento, por esa gracia del bautismo, por ejemplo, o cuando Dios me quiera dar la gracia, me convierto en una persona virtuosa. Ya tengo los hábitos, no adquiridos por mi esfuerzo, por mi actividad, sino son hábitos infundidos por Dios. Y aunque son adquiridos en un instante, porque Dios me los da, ya quedan como hábitos permanentes, cualidades permanentes en mi persona. Y por tanto, la persona bautizada, el niño bautizado, ya es distinto del niño no bautizado. El niño bautizado ya tiene esa habitualidad espiritual, ¿no?, por la gracia, esa bondad habitual, que digamos, a diferencia de los instrumentos que utilizamos para escribir, por ejemplo, ¿no?, la lapicera, el papel, ¿no?, la goma de borrar, la regla, que son instrumentos inertes, la persona humana, la persona es un instrumento vivo, instrumento de la gracia vivo, y por tanto esos hábitos infundidos o adquiridos, cualquiera de los dos, pueden perderse por el mal uso. Es decir, si yo me pongo a decir mentiras, voy diluyendo, degradando, voy perdiendo gradualmente la gracia divina y por tanto las virtudes, ¿no?, y los dones. En cambio, los instrumentos inertes, como la lapicera, escribe igual siempre hasta que se acaba, hasta que se rompe. Pero la lapicera que yo utilizo no se perfecciona por mí, que yo escribo poesías, o escribo teología, o escribo teatro, o lo que fuera lo que escribo. La lapicera no se vuelve teológica, ni poética, ni dramática, ni dramaturga, porque es un instrumento inerte. En cambio, el instrumento vivo, como nosotros, nos vamos transformando, nos vamos haciendo virtuosos, o viciosos o no virtuosos si actuamos contra las gracias. Por eso entonces decimos, los carismas, como la profecía, el don de hacer milagros, el don de lenguas, no son hábitos permanentes. ¿Por qué? Porque si yo, recibo la profecía, no por eso me convierto en profeta. Algunos sí, como Isaías, como Jeremías, fueron profetas porque habitualmente Dios le infundía el don de la profecía.
Pero, por ejemplo, Caifás, que era sumo sacerdote en la época de Cristo, profetizó y dijo: es preferible que muera un hombre por el bien de todo el pueblo. Y dice San Juan, Caifás profetizó porque era sumo sacerdote en ese año. Es decir, él fue profeta en un momento, tuvo el don actual, un acto profético, y no por eso se convirtió en profeta. Lo mismo que el que hace milagros puede hacer un milagro y nunca más hace un milagro. En cambio, San Vicente Ferrer habitualmente hacía milagros, y eso, el que hace milagros habitualmente se lo llama taumaturgo, San Vicente Ferrer. Muchos milagros hizo por un don de Dios, pero en algún momento Dios pudo haberle quitado el don de hacer milagros y listo, ya no hace más milagros, porque son los dones, las gracias carismáticas son puntuales, son un acto para realizar este acto y nada más. En cambio, los dones del Espíritu Santo son hábitos. Es decir, Dios en un acto me infunde sus dones, mejor dicho, sí, por el bautismo, por ejemplo, y quedan ya estos hábitos, esta habitualidad, esta disposición permanente para ser dócil y seguir prontamente la inspiración del Espíritu Santo. Y esa inspiración del Espíritu Santo es un acto. Es decir, el Espíritu Santo me inspira, ¿no?, me mueve a hacer tal acción, o tal pensamiento, o tal lo que fuera. Es decir, que hay en mí el don del Espíritu Santo como una condición permanente, habitual, de docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Es decir, una preparación, una predisposición a recibir el toque de Dios, el toque del Espíritu Santo, y así entonces secundarlo, seguirlo. Entonces dice Santo Tomás en el artículo 3, dice así: los dones son perfecciones del hombre. ¿Ve? Es una perfección, ¿sí? Así como por el hábito musical soy un músico, por el hábito deportivo soy un deportista, por el hábito poético soy un poeta, por los dones del Espíritu Santo, por el hábito, soy divino. Porque estoy con esta cualidad permanente que es una disposición para fácilmente, con gusto y con prontitud, actuar al modo de Dios. Como decíamos, esa gran diferencia con las virtudes, ¿no? Las virtudes, por más que sean inspiradas por Dios o infundidas por Dios, me hacen obrar al modo humano. Acá me hacen obrar al modo divino, mirar el mundo con la mirada de Dios, amar con el amor de Dios. Por eso digo, son perfecciones del hombre que lo hacen divino, que lo disponen para seguir bien el instinto del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son para el hombre, en comparación con el Espíritu Santo, lo que las virtudes morales para la facultad apetitiva, para la voluntad, en comparación con la razón. Es decir, las virtudes hacen que mi voluntad, mi querer y mi obrar siga dócilmente, fácilmente, gustosamente y prontamente el dictamen de la razón. Es decir, cuando yo me doy cuenta que tengo que hablar, hablo. Cuando me doy cuenta que tengo que callarme, me callo. Cuando me doy cuenta que tengo que hacer tal obra de misericordia, por ejemplo, la hago. Cuando yo me doy cuenta, por la prudencia, la voluntad se predispone para fácilmente, prontamente y gustosamente obrar conforme a la razón, a la inteligencia, a la verdad. Los dones del Espíritu Santo son para el hombre, en comparación con el Espíritu Santo,
lo que son las virtudes morales para la facultad apetitiva, para la voluntad, en comparación con la razón. Pero las virtudes morales son ciertos hábitos que disponen las facultades apetitivas, la voluntad y la sensibilidad, para obedecer prontamente a la razón. Es decir, cuando yo descubro la verdad, cuando veo cuál debe ser mi obrar, lo hago. Como decíamos, también las virtudes musicales, deportivas, tecnológicas, científicas, etcétera. Esa disposición para prontamente, fácilmente, gustosamente seguir el dictamen de la razón. Luego también los dones del Espíritu Santo son ciertos hábitos que perfeccionan al hombre, lo hacen divino. ¿Para qué? Para obrar movido por Dios directamente. No movido por la razón humana, por la inteligencia, no por lo que yo me di cuenta de cómo tengo que comportarme, sino que sin pensarlo, sin la racionalidad, no contra la racionalidad, recibo de Dios, del Espíritu Santo, esa emoción, ese instinto, ese impulso a obrar tal obra. Tal obra que, insisto, es una obra santificante, porque me hace divino. Y esa es la gran diferencia con los carismas, como la profecía, como el don de hacer milagros, el don de lenguas o cualquier otro don, la predicación, etcétera. Entonces uno dice, qué bien que predica el padre fulano de tal, es un santo. No, momento, son cosas distintas. ¿Cuántos milagros hizo el padre fulano de tal? Es un santo. Son cosas distintas. Porque estas actividades de los carismas que vienen de Dios no me santifican, sino que son para el bien de los demás, para la edificación de la iglesia. Pero los dones me santifican, ¿por qué? Porque son hábitos permanentes que conforman mi personalidad al modo de Dios. Y después dice, agrega Santo Tomás, el hombre no es un instrumento inerte como la lapicera, sino que es llevado por el Espíritu Santo, de modo que también obra el hombre. ¿Por qué? Por el libre albedrío. Es decir, la moción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que son hábitos permanentes en mi personalidad, en mi alma, no suprimen el libre albedrío. Es decir, que Dios hace que yo quiera obrar al modo de Dios, por los dones. Porque a semejanza de la música, ¿no? Hay algo que yo no construí, que es mi habilidad musical. Yo nací con un oído perfecto, y eso no lo fabriqué yo. En cambio, otra persona nació con un oído no perfecto, y entonces por más que se esfuerce y que estudie y que aprenda y se opere el oído, no sabe cantar, no puede cantar, es un desafinado. Entonces aquí el don del Espíritu Santo infunde en mí ese hábito del don, es esa cualidad permanente para ser dócil a esta inspiración, a ese instinto, a ese movimiento, a esa emoción del Espíritu, que mueve mi inteligencia para pensar al modo de Dios, mi voluntad para amar y querer al modo de Dios y para obrar al modo de Dios. Por eso dice, el hombre es llevado por el Espíritu Santo, de modo que también obra el mismo hombre, por su libre albedrío. En cambio, agrega Santo Tomás, la profecía es uno de los dones que se ordenan a la manifestación del Espíritu, no a la necesidad de la salvación. Por tanto, el profeta, o mejor dicho, el que profetiza una vez, no se convierte en profeta. Y el que profetiza 100 veces, los llamamos profeta, pero no está de ninguna manera en él la capacidad de profetizar por su cuenta. Como le pasó al profeta Natán con David, que era un profeta,
Y David le dice, quiero construir una casa para Dios, el templo, que es la casa de Dios. El profeta dice, sí, muy bien, empezá a construir el templo. Y después por la noche Dios le habló al profeta y le dice, Natán, dile a David que no quiero que él me construya el templo, por tal y tal motivo. Es decir, que el profeta quiso profetizar por cuenta de él, digamos, y no estaba en él la capacidad de profetizar, porque la profecía es un don transeúnte, es decir, no permanente. Para ese momento, y en ese momento Dios no le había dado el don de profetizar. Y él se mandó a profetizar por su propia cuenta y después tuvo que retractarse. Así que entonces sí, en este artículo 3 ven cómo Santo Tomás va redondeando, profundizando y perfeccionando más el concepto de los dones del Espíritu Santo. Es un hábito que hace que fácilmente, gustosamente, prontamente y divinamente yo siga, sea dócil y siga la moción, la inspiración, el instinto del Espíritu Santo. Y me hace divino. Por los dones, por las virtudes somos virtuosos y por los dones somos divinos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.